Chao, nos vemos, buen día. 11:10. El líder del grupo Wagner llegó a Bielorrusia tras haber alcanzado un acuerdo con el presidente Vladimir Putin que puso fin de esta forma a una rebelión que generó grandes tensiones en Moscú y un escenario de harta incertidumbre también. Sí, vamos a conversar sobre este tema con Hugo Jarvi Valdés, doctor en estudios internacionales y académico de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de las Américas. ¿Cómo está? Muy buenos días. Gracias por hablar con nosotros, Hugo, esta mañana. Sí, hola Fresia, hola Sebastián, gusto saludarlo. Bueno, ¿cómo podemos leer lo que ha pasado en estos últimos días que, lo decíamos, ha generado alta tensión además en la zona? Sí, bueno, ha generado harta tensión primero porque es un fenómeno bastante inusual, o sea, hay que decir que si bien muchas potencias utilizan o ocupan mercenarios, digamos, en conflictos armados, no es algo que se reconozca fácilmente, digamos, no es algo de lo cual enorgullecerse, primero porque demuestra una debilidad de las propias Fuerzas Armadas, segundo porque está contraviniendo el derecho internacional, y tercero porque también señala que aparte de la falencia de las Fuerzas Armadas hay algo, digamos, que no está claro, digamos, o sea, que en este mismo caso lo que estamos viendo ahora es una cercanía personal que tenía el líder de Wagner con Vladimir Putin, y yo creo que ahí es donde empieza el problema, más que el hecho de tener mercenarios. Hugo, ahora el líder de Wagner ha dicho que él no quería derrocar a Putin. Bueno, si le creemos esa versión, ¿qué es lo que buscaba efectivamente este motín del grupo Wagner? La verdad que dentro de esta misma complejidad es difícil saber qué es lo que quiere. Primero, hay cosas complejas, por ejemplo, lo que dice Vladimir Putin. Vladimir Putin señala, le baja el perfil a la capacidad militar que puede haber tenido Wagner, sin embargo, pide un minuto de silencio por los caídos. Y asimismo dice que evitó un derramamiento de sangre y que evitó una guerra civil. Claro. Entonces resulta compleja esa declaración. Por otra parte tenemos la declaración del líder de Wagner que dice que no quería desestabilizar el gobierno, pero eso hubiese resultado. ¿Qué hubiese pasado? Hubiese terminado desestabilizando el gobierno. O sea, nadie hace una incursión armada de ese tipo, donde hay bajas que no se han transparentado, pero que hay bajas, si es que no quiere desestabilizar un gobierno. Y aparte que fue detenido antes de su ingreso en la capital o cuando se aproximaba a la capital. Entonces, son todas declaraciones que están señalando aquí que son sumamente confusas y absolutamente divergentes. Hugo, pero de acuerdo a estos antecedentes y en tu interpretación, tratando de jugarse para alguna lectura, digamos, de lo que aquí ha ocurrido, ¿esto era un gallito político de parte del grupo Wagner? ¿Tú lo interpretas de esa forma? Sí, puede ser una muestra de poder, puede ser una muestra, digamos, de aquellos más críticos de la política exterior de Putin en términos de los logros que ha venido obteniendo en el campo de batalla, digamos, los objetivos o el objetivo político de guerra que se había planteado Putin en su momento no está siendo cumplido y no está cerca de ser cumplido tampoco, por lo tanto, tiene muchos detractores que son, digamos, los halcones que se ha denominado, que son sumamente críticos. Sin embargo, si me lo permiten, yo creo que aquí nuevamente lo que ha fallado son los organismos de inteligencia de Rusia. Yo creo que ellos sí sabían que venía esta fuerza, o sea, es muy difícil no saberlo. Estas son tropas casi regulares, tienen mandos, no han sido manipulados los soldados, sino que Wagner, el líder de Wagner, planifica como si fuese un general y de ahí va decantando la planificación hasta que llega el soldado, muy difícil que haya sido manipulado. Entonces, yo creo que los servicios de inteligencia sí tenían esta información, sí contaban con esta información, pero lo que se produce en estos gobiernos autoritarios es que los organismos de inteligencia no le dicen al líder político lo que no quiere escuchar. Entonces, como se sabe que eran casi amigos, que eran socios, que eran, digamos, muy cercanos, no quisieron decirle que un cercano de él estaba intentando complotar y pensaron que se iba a pagar este intento antes. Eso es lo que puede pasar, que es lo mismo que pasó con el jefe de inteligencia el día 20 de febrero de 2022, cuando fue dejado en público por parte de Putin e incluso empezó a balbucear. Una persona que tiene años en la inteligencia y que se ve amedrentado por la figura del líder político. Entonces, este fenómeno se denomina pensamiento grupal. Todos empiezan a pensar lo mismo y se le empieza a decir al líder político
lo que quiere escuchar. ¿Y esto qué escalada podría tener? Porque marca una inflexión, ¿no?, en esto de poner quizás en duda tal liderazgo de Vladimir Putin. Sí, un punto de vista o una aproximación al problema podría ser que se está viendo debilitado Putin, que se presentan fisuras en los procesos de toma de decisiones. Hay algunos analistas que señalan que las Fuerzas Armadas están divididas, pero yo tengo una visión contraria. Yo creo que Putin salió fortalecido porque opacó una rebelión importante o no importante en 48 horas. Tuvo la posibilidad a lo mejor él no medió, pero sí tuvo un mediador, y si que estuviesen fragmentadas las Fuerzas Armadas, yo creo que está muy cerca de que alguna de las dos facciones hubiese tomado preponderancia en esta supuesta división. Yo no lo veo tan así. Yo creo que se demostró lo que Putin tiene el poder, puede verse un poco debilitado, pero no creo que sea tan preponderante. Ahora, de todas maneras, ¿crees que esto puede tener efecto en la estrategia militar que está desplegando Rusia hasta ahora? Y yo creo que sí hay problemas, y ese problema cuando se empiezan a desdibujar los niveles de la conducción, cuando el conductor político comienza a influir en el nivel operacional, empiezan a quedar estos problemas. Y en este caso, sí la ofensiva, contraofensiva o la defensa, digamos, que ya no se sabe bien qué es lo que es, pero sí las Fuerzas Armadas de Rusia se apoyaban mucho en las actividades de Wagner. Por ejemplo, en el tema del Donbass, cuando se logró que la zona del Donbass se separara, primero ingresó Wagner a través de agentes infiltrados que no eran rusos, y después ya empiezan a asusar la población y ya se termina, digamos, capturando esa zona. Y en términos de lo que ocurría ahora, sí estaban apoyados por las tropas de Wagner en distintos puntos, por lo tanto va a haber un vacío en ese sentido, y por eso que también se les da la amnistía, o se les va a permitir ingresar a las Fuerzas Armadas. Con eso a lo mejor pretenden que la merma no sea tan grande. Pero sí que es grande, y hay que tener presente también que Wagner está presente en Mali, en Libia, en Siria y en otros lugares, no solamente en la guerra con Ucrania. Y eso porque en esta tensión con Ucrania, Volodymyr Zelensky, por ejemplo, ¿pudiese sacar provecho de una situación como esta? Sí, o sea, digamos en términos políticos, el conductor político eso es enemigo de él, se está encontrando debilitado. Desde el punto de vista operacional tendrían que ser capaces de verificar cuáles son los vacíos que está dejando la ausencia de las tropas de Wagner, y claramente que se puede sacar provecho a estas falencias que va a presentar, seguramente va a presentar estas falencias el frente ruso. Hugo, por último, desde Bielorrusia confirmaron que el líder de Wagner estaba en ese país, que Prigozhin estaba en ese punto. ¿Qué refleja eso desde el punto de vista del rol que ha jugado Bielorrusia, por ejemplo, y de las movidas que vienen también para el grupo Wagner? Sí, la verdad es que es sumamente complejo confiar, desde mi punto de vista, en cualquier versión que provenga desde Bielorrusia. Bielorrusia es un país que prestó su territorio para que se iniciara la ofensiva desde el norte directamente hacia Kiev, a Rusia al inicio del conflicto. Es uno de los pocos países que va quedando, digamos, con estos regímenes autoritarios en ese sector. También operan mucho con propaganda y contrainformación. Por lo tanto, yo creo que no creo que esté seguro Prigozhin en Bielorrusia, o le están dando muchas garantías de que sí va a ser, pero yo dudo de cualquier versión que venga de Bielorrusia. Bien, Hugo, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Importante darle contexto a una historia que seguramente tendrá muchos capítulos por delante todavía. Gracias por el despacho. Gracias, Hugo. Sí. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Nos vemos. 10 de la mañana.